Enseñanza acerca de las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos un tema que queremos compartir con todos ustedes y es nombres que la Biblia le da al pecado. Queremos compartir este tema primero porque es importante que el ser humano sepa qué es el pecado. Segundo, porque si la persona sabe qué es el pecado y analiza su vida, entonces puede tomar la determinación de pedirle al Señor el perdón de sus pecados y de esta manera comprometerse a vivir una vida agradable ante la presencia del Señor. Bueno, pues la palabra del Señor tiene varios términos o varios nombres que le da al pecado del ser humano, entendiendo que todo pecado es violación contra el mandato divino, pero también es agresivo contra el ser humano, de tal manera que podemos entender eso en esta tarde, que todo pecado es ofensa a Dios, ofensa al semejante y, claro, ofensa a nuestro mismo cuerpo. Tal manera que por eso estamos en esta serie acerca del pecado, con el único propósito que la persona, que el oyente pueda entender que Dios es quien quita el pecado, quien borra el pecado y que nos da la esperanza de salvación y de vida eterna. Entonces, nombres que la Biblia le da al pecado. Transgresión. Transgresión quiere decir infracción, violación. Claro que el ser humano se atreve a ser un infractor de la palabra del Señor, a violar los decretos divinos, y eso se le convierte en pecado. Dice pues Romanos capítulo 5 y el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, por la transgresión de uno, ese uno se está refiriendo a Adán, al primer hombre, al hombre que Dios creó allá en el paraíso del Edén, sin pecado, sin maldad, sin culpa, pero que el hombre desobedeció y cometió ese pecado de transgresión contra Dios, y de tal manera que el hombre es un hombre transgresor de los mandatos divinos, transgresor de la ley del Señor, violador de lo que dice la palabra del Señor, esto por cuanto no la acata, por cuanto no la obedece, por cuanto no pone atención a sus mandatos divinos. Entonces la transgresión es infracción a lo que Dios manda. Pero también la Biblia dice así en el Salmo capítulo 32 y el versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Lo que también nos da a entender es que el Señor nuestro Dios, Él perdona la transgresión del hombre. Él perdona la infracción que el hombre haya hecho en su presencia. Él perdona la violación de la ley de Dios que el ser humano haya cometido. Por eso el salmista entonces eleva esta oración y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz, dichoso, contento, salvo aquel a quien el Señor le perdona sus transgresiones. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Tenemos acá otro nombre que la Biblia le da al pecado y es iniquidad. Iniquidad quiere decir maldad, inmoralidad. El ser humano, al convertirse en un pecador, entonces se convierte en un hombre que ama la maldad, que vive la maldad, y como consecuencia de esto entonces se convierte en un hombre inmoral contra Dios, que no guarda su vida, que no guarda su moralidad. Por el contrario, se convierte en una persona que aborrece todo lo que el Señor Jesús ordena en su palabra. En Esdras el capítulo 6 y el versículo 9, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Eso es lo que dice este hombre de Dios, porque él comprendía que el ser humano está lleno de inmoralidad, que el ser humano está lleno de maldad, que el ser humano está lleno de iniquidad, y además él comprendía que el hombre en la maldad, que el hombre en la inmoralidad, que el hombre en el pecado,
entonces no puede levantar las manos contra Dios para pedir al Señor su ayuda, por cuanto su vida de pecado, por cuanto su vida de maldad, entonces hace alejar al hombre de la presencia de Dios. Mas sin embargo, Dios tiene el perdón para todas las iniquidades del ser humano. Dios tiene el perdón para la maldad, para la inmoralidad que hay en la vida de las personas. Miqueas capítulo 7 y el versículo 19 dice la palabra del Señor: Él volverá a traer misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Qué bonita es la palabra del Señor, qué interesante es las Sagradas Escrituras y qué maravilloso entonces es poder estar estudiando esta parte tan importante, esta parte tan esencial que debe conocer todo ser humano, pero mayormente aquellos que todavía andan en el pecado, que todavía andan en la maldad. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Aunque siempre ha tenido misericordia del ser humano, siempre ha tenido lástima de las personas, siempre les ha ofrecido lo bueno, mas sin embargo la persona en su inmoralidad, la persona en su maldad, la persona en su iniquidad no ha querido escuchar la voz de Dios. Pero mire lo que dice la Biblia: a pesar de todo eso, Él volverá a tener misericordia. Y Dios sigue teniendo misericordia. Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Así que aunque el hombre ande hoy en pecado, quiero decirte en esta oportunidad que el Señor tiene misericordia de ti. Quiere tomar todos tus pecados y sepultarlos en lo profundo de la mar, echarlos allá en donde Él nunca más se vuelve a acordar de nuestras maldades. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El libro de los Salmos dice que el Señor hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como está lejos el oriente del occidente, así el Señor aparta de nosotros nuestros pecados cuando nosotros le entregamos la vida al Señor. Hebreos capítulo 8 versículo 12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Señor promete perdonar los pecados, el Señor promete perdonar la iniquidad y nunca más acordarse de nuestras maldades, de nuestros pecados. También podemos mirar en esta oportunidad otro nombre que la Biblia le da al pecado, y es la impiedad. Impiedad es incredulidad e irreverencia. Tal manera que podemos observar que la Biblia siempre habla de los impíos, la Biblia siempre habla de la impiedad del hombre, y entonces la impiedad es incredulidad y también la irreverencia. Son dos nombres que se pueden unir y llamarlo impiedad porque traen a la persona a hacer lo mismo. Entonces, cuando el hombre está lleno de impiedad, es una persona que no cree lo que Dios dice. Es una persona que cuando escucha lo que Dios dice, entonces hace oídos sordos a lo que el Señor le está hablando. Pero también es una persona irreverente, que no presta atención, una persona que no respeta las leyes de Dios, una persona que se porta mal ante la presencia del Señor. Es una persona impía, una persona que vive en la impiedad. Jeremías capítulo 14 y el versículo 20 dice las Sagradas Escrituras: oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Entonces el hombre de Dios reconoce, el hombre de Dios dice: oh Jehová, reconocemos nuestra iniquidad, reconocemos nuestra impiedad, reconocemos nuestra incredulidad, nuestra irreverencia, porque contra ti hemos pecado. Pero lo importante es poder mirar que el Señor, a pesar de que el hombre es irreverente, a pesar de que el hombre es incrédulo, a pesar de que el hombre está lleno de impiedades, entonces la mano del Señor está para salvarlo, la mano del Señor está para perdonarle, la mano del Señor está para ayudarlo y para sacarlo de ese fango de pecado en el cual se encuentra.
Romanos capítulo 11, versículo 26 contiene las sagradas escrituras: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Qué bendición, qué promesa tan maravillosa, qué profecía tan grande tenemos en esta hora para contrarrestar la obra de pecado, para contrarrestar la impiedad, para contrarrestar toda la maldad que el ser humano ha sembrado en su corazón. Y entonces dice la palabra del Señor: vendrá de Sión el libertador. Y Él ya vino, y Él estuvo predicando el evangelio, y Él estuvo enseñando el camino a los pecadores, y vino para salvar y buscar lo que se había perdido. Eso es lo que dice las sagradas escrituras. Entonces vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, pero no solamente de Jacob, sino de todo Israel, y no solamente de todo Israel, sino de todo aquel que le entrega la vida a Él, todo aquel que se somete, todo aquel que reacciona y le pide perdón de sus pecados. Entonces vendrá el Dios nuestro Salvador y le perdonará y quitará de él la incredulidad, quitará de él la irreverencia, quitará de él la impiedad y le hará una nueva criatura, como enseña la bendita palabra del Señor. Tenemos otra palabra y es la inmundicia. La palabra del Señor siempre habla que el hombre en el pecado vive en la inmundicia, vive en el pecado más terrible. Y bueno, entonces inmundicia quiere decir impureza y deshonestidad. Claro que el hombre sin Dios vive en la impureza. Claro que el hombre sin Cristo vive en una vida deshonesta. Delante de la presencia de Dios no es honesto. Delante de la presencia de los que le rodean tampoco es honesto. Pero lo más terrible es un deshonesto para consigo mismo. Y este pecado o este nombre que la Biblia le da al pecado del ser humano es con el único propósito de que usted y yo entendamos entonces cuál es la vida que estamos viviendo, qué tipo de vida y de honestidad estamos viviendo en este momento. Entonces la palabra del Señor habla de la inmundicia como impureza, como deshonestidad que el hombre puede estar viviendo. Romanos capítulo 1, versículo 24, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron a sus propios cuerpos. De manera que el pecado también es inmundicia. El pecado también es impureza. El pecado también es deshonestidad. Qué terrible es escuchar la sociedad de hoy en día, cuando se escucha las noticias y tanta cosa que sucede en el mundo entero, puede uno darse cuenta que el ser humano vive en la deshonestidad. Deshonestidad que le afecta delante de Dios y delante de los que le rodean. Que el hombre vive en las impurezas de la carne. La Biblia lo llama como las pasiones y deseos que el ser humano vive y que le da rienda suelta. Pero quiero decirle en esta tarde, estimado oyente, que el Señor Jesús quita la impureza del ser humano, que el Señor Jesús quita la deshonestidad y hace del ser humano un hombre honesto cuando se entrega en sus manos, cuando se arrepiente, cuando se convierte a Dios. Quiero decirle en esta tarde que el Señor quita la inmundicia y hace del ser humano un templo del Espíritu Santo si éste se hace bautizar en el nombre de Jesús de Nazaret para perdón de sus pecados. Zacarías capítulo 13, versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para purificación del pecado de la inmundicia. Oh, qué maravilloso es saber que hay un manantial abierto, y ese manantial abierto es la sangre del Señor Jesucristo, que quita el pecado del hombre, que quita la inmundicia, que quita la incredulidad y todo lo que el ser humano está lleno en su corazón por haber pecado contra Dios y contra sus semejantes. Por eso dice la palabra del Señor: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid
con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué maravilloso versículo. Entonces nos aconseja que desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. De tal manera que el Señor en esta tarde está implantando su palabra, le está enseñando al ser humano la condición que él se encuentra sin Dios, pero también le está mostrando que hay salvación, que hay perdón, que hay reconciliación, que hay limpieza de Dios en esta oportunidad. Dios quiere limpiar el cuerpo, Dios quiere limpiar el alma, Dios quiere limpiar la conciencia del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre sea limpio. Por eso dice la palabra del Señor, sin lugar a equivocarse: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No interesa la clase de pecados que usted haya cometido, no interesa la clase de pecados en la que usted esté andando. Ahora lo que interesa es reconocerlos, pedirle perdón a Dios y dejar que su sangre le limpie, y dejar hacerse bautizar en el nombre de Jesús de Nazaret para perdón de sus pecados y vivir una vida para Dios como Él lo ordena en las Sagradas Escrituras. Que la bendición de Dios esté sobre todos mis oyentes. Estuvo con ustedes el pastor José Aarón Zapata.